Para nosotros como organización, estar en esta sala de la mano de esta organización es un honor porque sabemos lo que significa para ellos esta lucha y lo a que han aportado durante años a la construcción de la democracia venezolana, pero también a recibirnos en Colombia como un hogar, dando políticas que nos permitieran construir una nueva vida en Colombia. Y por eso, Adriana, a ti y a toda la organización les doy las gracias por permitirnos también este espacio y por seguir trabajando por esta causa que no es más que la libertad y la democracia de Venezuela, pero también para nosotros como venezolanos que hemos vivido lo que significa los embates de un régimen que no respeta los derechos humanos, que no tiene ningún tipo de sentimiento frente a las personas, que las personas no son el centro de la gestión del desarrollo, sino todo lo contrario, la gestión está basada en un proceso ideológico que ha buscado convertir a América Latina en un lugar sin libertad y sin democracia. Por eso la Fundación Juntos se Puede hoy no solo hace este espacio pensando en nuestro país, hace este espacio pensando en que esto no se siga repitiendo en el resto de los países de América Latina, porque sí, nosotros como venezolanos hemos sufrido mucho, pero Nicaragua lo ha sufrido, Bolivia lo ha sufrido, y no podemos defender la democracia y la libertad de un país dejando a otros que han sufrido lo mismo que nosotros de lado. Y por eso nos tenemos que convertir en multiplicadores y en voces de que esos sistemas no se repliquen en América Latina ni en ningún lugar del mundo. La Fundación Juntos se Puede hoy está comprometido con esa causa, pero también está comprometido con valores de transparencia, con valores de libertad, con valores de desarrollo, con que nosotros entendamos que tenemos que empezar a cambiar desde nosotros y desde la mentalidad con la que construimos nuestras vidas, que dejemos de lado el rentismo que nos llevó a donde estamos hoy, porque nosotros como venezolanos creímos que lo teníamos todo seguro, y volvamos a recuperar el valor del esfuerzo y del trabajo, para que eso sea la muestra de que la meritocracia es lo que tiene que construir el valor de la libertad. Y yo creo que ese es uno de los mensajes importantes. Hoy tenemos paneles como el de víctimas, personas que después del 28 de julio, 90 días después de ese día histórico, donde un país dio muestra de cómo se sigue luchando, porque esta lucha no comenzó el 28 de julio. Mi generación, desde que tiene uso de la conciencia, está luchando por recuperar su libertad. El 28 de julio hubo una muestra clara de que nosotros seguimos luchando por esas generaciones que siguen y por esas generaciones que no quieren morir sin volver a pisar su país. Pero eso significa que no podemos seguir pensando en las víctimas de esa dictadura simplemente como números. Y por eso el primer panel son voces de esas personas que han vivido la persecución desde todas las formas de tortura, porque no es solo la tortura física, es la tortura psicológica que le han hecho a cada una de esas personas, inclusive niños pequeños que no tienen ni conciencia de lo que significa hoy en día lo que se vive en nuestro país. El segundo panel que tenemos es un panel de periodistas colombianos y venezolanos, porque como les decimos, la libertad de prensa se tiene que convertir en la bandera para que nos sigan en América Latina llevando este modelo que lo que hace es aplastar a los seres humanos y levantar las banderas de un sistema que caducó hace muchísimos años. Y el tercer panel son políticos colombianos que son fundamentales en esta lucha, porque en Venezuela lo que hoy sucede no es simplemente un tema interno. Lo que sucede en Venezuela es un problema de geopolítica internacional, donde tenemos a todos los modelos criminales del mundo involucrados en nuestro territorio. Y si no entendemos eso, y Colombia no entiende que nosotros tenemos dentro de nuestro territorio a los grandes enemigos de América Latina y resguardados a los grandes enemigos de la democracia colombiana, ni Venezuela va a ser libre, pero tampoco Colombia va a lograr la paz. Y por eso nuestro tercer panel está enfocado en esos políticos colombianos que también tienen un rol en la conquista de la libertad. Espero se lo disfruten a quienes nos ven en esta transmisión, que sigan en la transmisión en vivo para que puedan ver esta reflexión y este debate, y que por favor no simplemente se lleven estas ideas a su casa, sino que se conviertan en multiplicadores de esa conquista de libertad y de democracia que tanto necesitamos. Muchísimas gracias.
continuación, daremos inicio al panel número 1, titulado Víctimas del Terrorismo de Estado. Este panel va a ser moderado por Gabriela Febres Cordero, de nacionalidad venezolana y colombiana, ministra de Estado, presidenta del Instituto Exterior de Venezuela y embajadora plenipotenciaria entre los países del Pacto Andino entre 1989 y 1991. Presidenta de la Fundación United for Colombia, de 2004 hasta el presente, y financia la adaptación de prótesis y la rehabilitación integral para los colombianos víctimas de la violencia armada. Adelante, Gabriela. Ahora siento, yo hago la presentación. ¿Pero tú vas llamando a los demás? Sí, sí. Ok. Sí, puedes tomar. Pero yo me siento ya. ¿Pero quieres aquí en el medio o...? Como tú te sientas más cómodo. Ya. Dentro del panel contaremos con la presencia de Francisco Javier Oropesa Álvarez, alcalde del municipio Torres, Carora, recientemente destituido y perseguido por el régimen. Es un destacado periodista y político venezolano, dueño de los medios impresos El Diario de Lara, Diario El Vigía, Diario Carora, El Caroreño, El Occidente. Fue electo diputado en 1998 y alcalde del municipio Torres en 2000, donde implementó importantes obras de infraestructura, continuó su labor periodística y fundó varios diarios en Venezuela. En 2021 fue elegido como alcalde del municipio Torres de Carora. Adelante, alcalde. Desde la perspectiva del periodismo tenemos a Halim Naim, periodista con 14 años de experiencia en medios de comunicación, especialista en análisis internacional y diplomacia, magíster en Derecho y Relaciones Internacionales, profesor de pre y posgrado y perseguido post 28 de julio y despedido en 3 oportunidades de medios nacionales por el régimen de Nicolás Maduro. Adelante, Halim. También contaremos con Edgar Moisés Prada Araujo, coordinador municipal de 20 Venezuela en el municipio Valera, Estado Trujillo, jefe de campaña del Comando con Venezuela en el municipio Valera, presidente de la Fundación Dibujando Sonrisas desde el 2019 hasta el 2025, estudiante de Mercadotecnia en el Instituto Universitario de Tecnología Mario Briceño Iragorri. Adelante, Edgar. Contaremos con Roger Millán, abogado, responsable de Voluntad Popular del municipio Sotillo, Anzoátegui y concejal por la Mesa de la Unidad Democrática 2021-2025. Y finalmente contaremos con la presencia de Beatriz Mora Táchira, defensora de derechos humanos, abogada, pedagoga administradora, magíster en innovaciones educativas, docente universitaria, miembro del Consejo Nacional Proyecto Venezuela, facilitadora del Instituto de Paz de Estados Unidos, diputada regional del Táchira 2008-2012, presidente del Instituto de la Mujer 2017-2021, presidente de la Fundación Proideas, integrante del Comando con Venezuela y testigo nacional a las elecciones del 28 de julio del 2024. De esta manera presentamos todo el panel que va a estar iniciado sobre la persecución y el terrorismo de Estado. A continuación iniciarán las palabras cada uno de ellos con sus presentaciones. Adelante. Yo quisiera saludar a todo el público, darle las gracias por estar acá. De pronto pudiéramos empezar tal cual por el orden en que los mencionaste para que puedan tener el tiempo suficiente en contar su historia. Francisco. Mucho gusto, Francisco Javier Oropesa Álvarez, alcalde del municipio Torres, Carora, Estado Lara, a sus órdenes. Comienzo. Bueno, gracias. Para quienes no conozcan la geografía, el municipio Torres es el segundo municipio de importancia del Estado Lara. Carora, la segunda ciudad, es la mitad del Estado Lara y es el segundo municipio geográfico más grande del país, 6.954 kilómetros cuadrados, un municipio que colinda, que pega vecino con el estado Zulia, Trujillo y Falcón. El 80% de su economía depende del sector agropecuario. Yo soy empresario, ganadero, con una tradición de 100 años de periodismo y 400 años de ganadería. Por circunstancias de representante de la sociedad civil y por el periodismo vinculado al sector político. A los 27 años fui diputado, a los 28 años fui alcalde de la primera oportunidad 2000-2004 y en esta oportunidad
en el 2021, en el proceso electoral, Carora se escucha mucho de que Barinas fue el ejemplo de la unidad. Fue primero en Carora, en donde tenemos que entender los políticos, sociedad civil, que la unidad en ese momento tenía que darse para poder lograr el objetivo. Y de esa manera los partidos políticos, la sociedad civil, los productores, nos unimos y poder ganar en un municipio en donde ideológicamente es un bastión importante el chavismo. Primero, como que nosotros nos sentimos muy orgullosos de esa caroreñera, de ese ser caroreño. Tenemos también hechos muy tristes, que por ejemplo es la cuna de Jorge Rodríguez padre, y que en Carora nace la ideología de la Liga Socialista, que es la línea fundamental de los Rodríguez y de Nicolás Maduro. En Carora nace el poder popular, la transferencia de los recursos, los consejos comunales, y es un bastión muy importante. Logramos nosotros en el entendimiento de cómo poder lograr en el 2021 y de esa manera ganamos la alcaldía del municipio única de la oposición en el estado Lara. De ese momento estuvimos en la mirada del chavismo, del gobierno. En el 2023 incluso se nos invita para el encuentro de la Ciudad de América en Denver, Colorado. Tuvimos amenaza de que si íbamos a un país enemigo del gobierno venezolano nos declaraban traición a la patria, y a través de ciertas amenazas siempre estábamos señalados. Viene el proceso electoral del 28 de julio, se logra el triunfo incluso en bastiones chavistas, en la cual durante todos los procesos electorales nunca se había ganado, y parte del equipo hicimos un trabajo también que fue la que nosotros hemos clasificado como alarma, en las cuales muchos de los factores y de los sectores de oposición, cuando se hablan de consejos comunales, sentían así como que si fuera una alergia o algo. Nosotros dijimos, vamos a penetrar en los consejos comunales, vamos a ir hacia la columna vertebral de lo que es la estructura del chavismo. Y en eso nos encargamos. Y logramos debilitar parte de eso y manifestárselo a los diferentes alcaldes y sectores de la oposición a nivel nacional. Después del proceso electoral, como sabemos, hubo convocatoria el día martes 29, algunos motorizados molestos por el resultado dado por el CNE, en concentración que hizo el PSUV frente a su sede en Carora, hubo unos disparos hacia los motorizados, en la cual hubo un joven herido de nombre Walter Páez, que fue trasladado por los motorizados a un centro de salud, pero esto llevó a enardecer a esto y atacan la sede del PSUV. Ciertamente hubo un enfrentamiento, los organismos de seguridad se acercaron, Guardia Nacional, Policía, de una manera extraña se retiran. Ciertamente la sede del PSUV fue incendiada, estaba una radio Venceremos. Nosotros como autoridad municipal, desde un principio en conversaciones con el prefecto, porque como policía municipal, pero como alcaldía no tenemos policía municipal, los organismos de seguridad dependen del prefecto, que es el comisionado representante del gobernador en el municipio, y siempre estuvimos en comunicación. Reprochamos los actos de violencia, pero luego después de esas acciones, el ministro Freddy Ñáñez, de comunicación, dice que al alcalde de Torres debe ser investigado por omisión. Comienza
La persecución, se comienza nuestro director de gobierno que está presente a señalar también de terroristas. Es decir, si viene el Gaula acá, aquí hay puros terroristas. Aquí vemos varios terroristas. ¿Ah? Sí, tenemos que tener cuidado los colombianos porque aquí están los terroristas mayores de Venezuela. Entonces, al concejal Wilma Montero y comienza las persecuciones. Está preso uno de nuestro director de gobierno, fue arrestado. Más de 32 partes del equipo se encuentran en Colombia. En otros países la persecución ha sido muy grande. Fue allanada, incautada 2 de mi finca, 2 de los periódicos, mi vivienda. Hasta el momento se encuentra incautada. Mis hijas de 12 y 10 años fueron perseguidas durante 7 días, duraron rescatadas por los vecinos que las protegieron. Tuvimos que salir del país. Nombré como alcaldesa encargada a la señora Iraida Timaure, que está acá. Inmediatamente el Tribunal del Contencioso Administrativo anuló el acto del decreto de nombramiento. Su casa también fue allanada, su casa también fue incautada, sus vehículos le quitaron la placa y lo carga los organismos de seguridad. Igualmente la persecución continua por el tiempo, tengo que resumir, de los diferentes trabajadores de la alcaldía, productores, empresarios que lamentablemente también han sido amenazados y extorsionados por parte de los organismos de seguridad. Eso es parte de la realidad que hemos vivido. Tu llegada acá, tu salida y tu llegada puntualmente. Mi llegada principalmente fue el día 7 de agosto. Luego de recibir a la familia el día 13 fue que logramos sellar entrada solamente a Colombia. De Carora a Maracaibo hay 2 horas, nos venimos por Baicao y estuvimos ahí reuniendo prácticamente parte del equipo que se encontraba amenazado. A partir del ¿Y de allí a Bogotá? Bueno, yo me encuentro en Barranquilla y los demás compañeros están entre Bogotá y algunas otras ciudades de Colombia. ¿Cómo te recibieron? Muy bien, realmente con mucho agradecimiento a todos los colombianos por esa solidaridad. Y si quiero, antes de dejar, por supuesto, la parte legal, y que creo que es muy importante manifestarlo con gran preocupación, porque detrás de mí hay un gran equipo que también ha sido perseguido, pero hacer una reflexión al gobierno colombiano en cuanto prácticamente ya todos tienen su salvoconducto, pero no le permite el ejercicio del trabajo. Y creo que es un pedimento y un llamado de clamor de todos los venezolanos y de todos los que están esperando su legalidad, de que con el salvoconducto puedan laborar y cumplir el ejercicio de sostenerse acá. Aquí traemos equipos venezolanos capaces de una formación académica extraordinaria. Así será, Dios quiera que sí, y estamos muchos trabajando para ello. Tu caso, muy particular, Halim. Bueno, soy Halim Naim. No solo les quiero hablar como un periodista, les quiero hablar como un ser humano que se vio obligado a abandonar su casa, lo que fue, su trabajo, su familia, su esposa, su hijo, como muchísimos otros colegas, amigos, alumnos que se encuentran hoy acá sentados frente a mí. Pero sobre todo, abandonamos nuestra identidad, ciertamente, porque nosotros somos venezolanos, pero hoy acá en Colombia, en ese estado de mendicidad legal que menciona el alcalde, el venezolano solo está buscando ser de alguna parte en este momento, tener un mínimo de estatus legal, de personalidad legal y jurídica para poder establecer un básico de trabajo. Entonces, no atender a un venezolano perseguido, y no hablo solo de la persecución del régimen de Nicolás Maduro, porque es que el hambre también persigue aunque no te persiga el SEBIN.
En Colombia hay gente que no salió de Colombia solo porque lo persiguió el SEBIN, porque lo persiguió la inseguridad, la falta de empleo, los problemas económicos, el hambre, la muerte de un hijo, la aprehensión de un hijo. Ellos también son perseguidos. Ya basta con la persecución, para que hoy tengan que mendigar un estatus legal. Y vamos a hablar del tema legal, me imagino que habrá un espacio, porque es que los convenios internacionales establecen, por lo menos en el artículo 1 de la Convención del Refugio, establece la obligatoriedad del Estado que reciba a un refugiado por persecución de otorgar el refugio. Hay gobiernos que han vacilado en ese particular y eso pudiera ser llamado complicidad. Hay que tener cuidado con eso. Mi caso personal es el caso de, allá está Jesús, ahí está Luis, hay una gran cantidad de periodistas, Mariam también está acá en Colombia, una gran cantidad de periodistas venezolanos que han tenido que cruzar la frontera porque las amenazas desde el 28 y previo al 28 de julio no han parado. Camionetas sin placa que te interceptaban cuando estabas haciendo tu trabajo, llamadas telefónicas, persecución a través de las redes sociales, el estado de terror al que sometieron a los periodistas venezolanos, que es de dimensiones épicas, tan épicas como la crisis humanitaria venezolana. Llamadas telefónicas de gente a la que le dimos clase en la universidad, que trabajan para alguna institución del Estado y que con dolor te llaman y te dicen: profesor, colega, amigo, sal del país porque está rodando una lista. Y tú eres el 3, el 4, el 5, el 6 o el 1 en el caso de Luis. Así estábamos enumerados los venezolanos. Yo era el número 3. Luis, ¿qué número eras tú? Allá está el 2. Pero yo me rehúso a ser un número. Yo no soy un número. Y por mi familia, porque era un factor de riesgo para ellos, tuve que abandonar Venezuela cuán delincuente. Porque de paso en la frontera entre Barinas y Táchira hubo un proceso turbio por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Tú eres el periodista que me aparece en TikTok. Yo tuve que generar conversaciones con amigos, con familia, sobre compra de corral, coche, cuna, en tiendas de Cúcuta y de Bogotá, para tener una excusa y que no se viera que yo estaba saliendo de mi país porque mi país me estaba dando patadas para salir. En ese momento, dentro de la alcabala, yo niego en todo momento que yo sea el periodista, porque además las organizaciones que ayudan te piden que te vistas de una manera particular, que te cortes el cabello, que uses ropa diferente, que actúes de manera distinta. Pero eso no fue suficiente, porque cuando piden la cédula y me pasan al comando había 3 carpetas: políticos, periodistas y ONGs. Al revisar las carpetas, evidentemente, estaba allí el nombre de un periodista que fue despedido de Globovisión por hacer su trabajo, porque a un ministro le incomodó la pregunta, o porque a varios diputados les incomodaron las preguntas. Ahí estaba la cédula de un periodista que por un acto de rebeldía decidió volver a los medios nacionales y retar al sistema de los medios nacionales, haciendo su trabajo y tratando con el mismo guante a todos los factores políticos del país. Porque si de algo me puedo jactar, afortunadamente, es que jamás traté con guante de seda a uno vestido de azul y con guante de hierro a uno vestido de rojo. A mí no se me puede señalar de incumplir mi código de ética. Y sin embargo, es que no se trata de hacer el trabajo bien o no hacerlo. Es que se trata de que el que hace el trabajo bien es una amenaza para el régimen de Nicolás Maduro. Esa es una realidad. El profesional es una amenaza. Salim, realmente me conmueve mucho tu historia y es muy inspiradora, en el sentido, cuando uno tiene convicciones como las que tú tienes, las defiende, así sea lo que sea, frente inclusive a una humillación
tan grande. En este momento estás en Bogotá, ¿tu familia está acá? No. En este momento estoy en Bogotá. Yo no pude salir con mi esposa porque mi esposa está embarazada. Tenemos un hijo de 1 año. Ella tenía 6 meses de embarazo. Yo no podía montarla en un carro a rodar 16 horas hasta la frontera. El día de hoy se cumplen 90 días de una elección que ganamos, y yo soy testigo fiel de que ganamos, porque es que más allá de ser periodista, yo también soy ciudadano, y yo también voté. Y votar no es violar mi código de ética, y decir que ganamos tampoco, más bien es ser fiel a mi código de ética, y yo estoy diciendo la verdad. Ganamos, y pongo a disposición todo para cobrar esa ganancia. Ahora, salí sin mi familia. Estoy en Bogotá, salí sin mi familia. Se cumplen hoy 90 días de una elección, y en 2 días yo cumplo 90 días sin darle un abrazo, un beso y expresarle todo el amor, por lo menos en persona, a mi familia, porque me tuve que separar de ellos justamente por la persecución y las amenazas. Salí yo de mi casa y mi familia tuvo que salir también. Anil, yo te puedo compartir algo. Obviamente es muy dura la historia tuya, pero también te digo que en este país hay gente muy amable, muy generosa. Estoy absolutamente seguro que te van a arropar, que te van a abrazar, que van a haber oportunidades. Créeme que Colombia es un país, es el hermano de Venezuela, y como tal también aquí sentimos muy fuerte lo que pasa en Venezuela, y en Venezuela sentimos muy fuerte lo que pasa en Colombia. Así que siéntete en tu casa. Gracias. Como yo me siento en la mía. Yo sé yo también siendo venezolana. Gracias, Gabriela. Yo sé que los colombianos no tienen la culpa de las malas decisiones de su gobierno en algunos casos. Sin duda alguna, pero la llamada a la acción entre todos juntos, somos 8 o 10 millones que estamos por fuera, somos un poder enorme. Somos una voz, sí. Somos una voz gigante, y también para este tema, en lo puntual de lo que está pasando con ustedes recién llegados, muchos estaremos ayudando, y serán muchos los que se sumarán. Gracias por tu testimonio, de verdad que muy conmovedor. Edgar, ¿cómo estás? Tú también tienes una historia interesante. ¿Sí? ¿Te sirve? Bien, bien. A pesar de la situación que estamos viviendo, Claro. puedo decir que estoy bien, porque pues, lamentablemente me siento seguro en un país que no es el mío. Esa inseguridad que empecé a vivir por el simple hecho de asumir un reto a mi corta edad, con tan solo 24 años. Tengo desde los 19 años luchando desde el punto social. Creamos una fundación donde nosotros no simplemente hacíamos política partidista, sino que empezamos a trabajar desde lo social, a visibilizar la grave crisis humanitaria que existe en Venezuela, desde los hospitales, desde las casas de cuidado de niños, desde los ancianatos, y nosotros veníamos en un constante crecimiento, atendiendo alrededor de 4.000, 5.000 personas que estaban en una crisis humanitaria muy grande. Pero también haciendo la política, porque decidimos un grupo de jóvenes no hacer la política que estaba acostumbrada a hacer en Venezuela, porque yo soy muy franco, así como lo es Jalín, de blancos, de rojos, de azules. O sea, yo lo que es incorrecto, yo lo señalo. Eso pueden tener la plena seguridad de que Edgar no es uno más. Pero sí me gustó hacer una política rebelde desde un sector chavista, y puedo decir con orgullo que a pesar de que estábamos en una dictadura, logré convertir a mi comunidad en tener el primer consejo comunal opositor, presidido por mi persona. ¿Por qué? Porque un día decidí no ser más de lo mismo, no me iba a convertir en chavista, pero sí quería alzar la voz un poco más y demostrarle a ellos de lo que nosotros estábamos hechos. Y logré ganarle una elección por más de 128 votos a 5 contrarios. Lamentablemente, pues cuando empezaron trámites legales para el tema de la comunidad, yo no podía ser firmante, pero la comunidad sabía que yo era el líder de ese consejo comunal. Nunca participé en una elección, en una
reunión de ellos porque ellos sabían mi posición política. La alcaldía decía, e incluso fue tema de la gobernación, de que cómo era posible que un dirigente opositor se convirtiera en un presidente de consejo comunal, pero lo hice. Empecé a militar en partidos políticos, en 20 Venezuela, hasta que me llegó la enorme responsabilidad por parte de María de presidir, de ser jefe de campaña en el municipio de Valera con tan solo 23 años. Y yo decía, yo le decía a los muchachos, ¿cómo hago yo para lidiar con toda esta gente que tiene años y para que puedan entender de que yo aquí no vengo a desplazar a nadie, sino que simplemente vengo a unificar y a que hagamos un trabajo, porque no se trataba de Edgar, no se trataba de un partido, sino se trataba de Venezuela. Y empezamos a hacer el trabajo pese a las amenazas. Así como fui irreverente para el tema del Consejo Comunal, también me le planté firme a la Comisión de Primarias y exigí que en mi sector tenía que haber un centro de votación. No habían locales adecuados en el centro, en ese sector que se pusieran a disposición, y mi casa se puso a disposición. Logramos movilizar alrededor de 2.700 votos en ese sector, una cifra importante para lo que representaba para el chavismo. Luego de eso empezamos a vivir lo que era las consecuencias de enfrentar al régimen. Nos cortaron la luz, nos cortaron el agua, nos cortaron el CanTV, y empezamos nosotros a ver cómo podíamos garantizar nuevamente en nuestra casa la luz, el agua, el internet, no solamente por nosotros, sino por mi abuela. Logramos de forma clandestina volver a conectar el agua, volver a poner la luz. No logramos poner internet, tenemos internet gracias a vecinos, pero eso siempre, mi familia siempre estuvo de acuerdo y apoyándome en todo lo que yo hacía. Luego empieza el proceso electoral para el 28 de julio. Empezamos a construir una maquinaria, porque siempre yo lo dije, aquí no se trata de colores políticos, aquí se trata del que esté dispuesto a trabajar, bienvenido va a ser. Y empezamos a construir esa maquinaria que iba a trabajar por la libertad de Venezuela. Construimos la maquinaria de los 600K. 5 días antes de las elecciones empezó la persecución en mi contra, un carro del SEBIN afuera de mi casa. Desde ese día no entré a mi casa, sino hasta el 28 de julio, que decido ir a votar. Se me niega el derecho a votar, me sacan del centro de votación, me dicen que si yo voto, ese centro de votación automáticamente lo cierran y los demás que estaban allí no podrían votar. Yo decidí salir de allí y esconderme hasta las 5 de la tarde, que fuimos a recoger las actas centro por centro, donde habían centros de votación donde el gobernador sabe y la alcaldía sabe que nosotros no teníamos testigos por culpa de ellos, por las amenazas de ellos, pero aún así testigos del PSV, del Plan República, miembros del CNE nos entregaron a nosotros las actas y logramos recoger las actas de los 69 centros de votación del municipio de Valera. Y no fue hasta el día 30 de julio que logro ver por miembros del PSU, directamente de la gobernación, mi orden de captura. Logro ver mi nombre en una lista personal del gobernador como un objetivo militar, y es hasta allí que yo decido resguardarme hasta el día 21 de agosto, que mi mamá me suplica que por favor me vaya del país, porque ya eran constantes las amenazas en la casa. Ya le llegaban a vecinos a decir que ellos iban a arremeter en contra de mi casa, porque ellos sabían que yo estaba allí escondido, y decido salir. Salgo por fronteras de Cúcuta, entro a Colombia y estoy desde entonces, desde el 23 de agosto, acá en Bogotá. Ya había estado anteriormente, yo estuve en 2018 como un inmigrante, pero les puedo asegurar que no es la misma situación de la de 2018 a la que estoy viviendo ahorita, porque está el miedo por mi familia, el temor, porque simplemente pues nosotros lo que soñamos es con una Venezuela diferente, una Venezuela de oportunidades para todos, una Venezuela de inclusión, y bueno, lamentablemente el régimen nos impide esa posibilidad, pero estamos aquí dispuestos a cobrar esa elección que ganamos el 28 de julio. Muchas gracias, ¿verdad?, por tu testimonio. Cada testimonio que uno escucha no sabe uno cómo abrazar el corazón de uno y abrazarlos a ustedes, porque realmente es muy conmovedor, de una valentía cada uno de ellos que realmente es impresionante. Sí, tú eres Roger, sí. Roger, sí. 1.800 personas han sido detenidas en los últimos 90 días, según datos del Foro Penal. Pero fíjense, de esas 1.800, 242 son mujeres y 69
son menores de edad. Esta es la principal causa de persecución que el régimen de Nicolás Maduro tiene contra el pueblo venezolano. Aquí te la muestro. Este es un acta original emitida por el CNE de uno de los centros considerados más chavistas de mi municipio, municipio de Sotillo, donde soy concejal. Aquí está un colega, Antonio Acosta, que también es concejal y salió perseguido del municipio. Y si el régimen de Nicolás Maduro se sabía perdedor en este proceso electoral, nunca se imaginaron que la derrota iba a ser histórica, pero tampoco se imaginaron que el comando de María Corina Machado iba a tener la valentía y la estrategia de recolectar las actas que probarían el triunfo de Edmundo González. Esto, por supuesto, generó una gran persecución entre los líderes de la oposición y tenemos como saldo que Venezuela es el país del continente americano con más presos políticos, superando incluso la dictadura cubana. Y decir que en Venezuela solamente hay persecución en contra de los dirigentes políticos de la oposición es quedarse cortos o sencillamente mentir, porque fíjense, esta persecución ha escalado desde los niveles nacionales, jefes de partido, como los jefes del partido 20 Venezuela, Voluntad Popular, Acción Democrática, entre otros, pero también fue el nivel regional y el nivel local como alcaldes y concejales, como es mi caso. Pero esta persecución también se extendió hacia dirigentes comunales, dirigentes vecinales, que sin ser militantes de partidos políticos, incluso jóvenes y estudiantes, sencillamente fueron voluntarios de este gran movimiento de cambio que liderizó María Corina Machado. Nosotros, en el caso de Puerto La Cruz, fuimos víctimas de, digamos, el mismo formato que se aplicó a nivel nacional, donde el chavismo infiltró nuestras manifestaciones pacíficas, donde había gente que quería reclamar que se respetara la voluntad popular emitida en los centros electorales el 28 de julio, pero ellos infiltraron a sus malandros para generar violencia, generar disturbios, manchar nuestras manifestaciones pacíficas para así tener una excusa como amedrentarnos, como amenazarnos e inculparnos. Así de esa manera ellos distraen la atención y por supuesto el acta. Ellos distraen la atención y por supuesto generan miedo en la población. ¿Y qué buscan con ello? Silenciar ese gran movimiento que estaba en la calle reclamando un derecho y reclamando que se respetara la voluntad popular expresada el 28 de julio. Allí, en el estado Anzoátegui, llegaron incluso al extremo de encarcelar a fiscales del Ministerio Público por sencillamente no acatar las órdenes de la dictadura de inculpar o acusar a personas, acusarnos a nosotros sin prueba alguna. Fueron encarcelados. Nosotros tenemos un reto. Tenemos un reto de aquí al 10 de enero. Y es que nosotros tenemos un presidente electo y lo vamos a juramentar con el apoyo del pueblo colombiano, con el apoyo del pueblo venezolano y con el apoyo de todos ustedes. Yo creo que Venezuela y el pueblo colombiano merecen vivir en paz, merece crecer juntos, de la mano y sobre todo vivir en libertad. Muchas gracias. Robert, muchas gracias por tu testimonio. Quería añadir algo que mencionaste en el tema del número de presos políticos. El número de presos políticos que tenemos en Venezuela a partir del 28 supera a la totalidad de los 17 años de Pinochet, para que tú te des una idea. Esa es una cifra que es real y es aterradora pensarlo. Cuando uno creía que la dictadura de Pinochet había sido espantosa, eso es lo que tenemos en nuestro imaginario, nada se compara con lo que se está viviendo en Venezuela. Aterrador. Bueno, yo le doy gracias a Dios que pudimos salir, que estamos aquí. Así es. Y que no pudimos
o que no sufrimos el desenlace que sufrió nuestro hermano Edwin Santos, que fue Barbaridad. brutal y vilmente asesinado por la dictadura. Horrible, no, horrible. Eso nos tiene a todos muy tristes y conmovidos. Beatriz, Hola, para el final dejamos lo mejor. gracias. Bueno, yo voy a resumir rápidamente la historia de mi vida. Desde muy joven estoy en la lucha política, desde la juventud. En el 2008 fui electa diputada titular en el Táchira por el partido Proyecto Venezuela, algo que nadie creía porque era un partido pequeño. Y en ese momento también había persecución. El gobierno era tan dictatorial como es hoy. Lo que pasa es que hoy está sin careta. En el 2010 me disparan en el Táchira los grupos violentos del gobierno nacional. Entre el 2010 y el 2011 recibimos una nota de las Águilas Negras. El alcalde de Panamericano, que Dios lo tenga en su gloria, Giovanni Álvarez, y mi persona, en las puertas de las casas, donde nos decían que nos calláramos o que iban a ir contra en mi caso, contra mi hijo. Fuimos a la residencia de gobernadores, le dijimos al doctor César Pérez Vivas, que era gobernador en ese momento, y él nos dijo, cálmense que eso no va a pasar nada. El doctor Enrique Salas Romer me dijo, se viene para Carabobo, dígale al alcalde que se venga con usted. El alcalde dijo, no, yo me quedo, y a él lo mataron. 10 tiros. Luego el gobierno dijo que lo habían matado por otras cosas, X, Y, Z. Pasan los años 2017, soy secretaria de la Mesa de la Unidad después de aquella marcha de Traqui, donde hay muertos, heridos y demás. Siguen pasando los años y la desesperanza aprendida se funda en Venezuela después de las elecciones que habíamos, entre comillas, perdido. ¿Ok? Y luego viene esa llama intensa de María Corina Machado que hace nacer la esperanza de nuevo en todos los venezolanos. Y hay esa conexión emocional entre ella y los miles de venezolanos que todavía estábamos allá. Y empezamos esa lucha desde antes de las primarias. Estando en el Táchira todo iba aparentemente normal, con algunas persecuciones en otros estados, pero el detonante fue cuando María Corina Machado visita el Táchira, con el gobernador Bernal actualmente allá, que ahora hace vida social en Cúcuta, Colombia. Y María Corina va al Táchira, es recibida por una multitud impresionante desde la frontera del Táchira con el Vigía hasta San Cristóbal. Grupos de jóvenes la recibieron en la casa del señor Ricardo Albacete. Ese señor que su error fue darle posada a María Corina. Entre esos jóvenes estaba María José, que está aquí hoy, entre las personas que se encuentran, es una jovencita. Estaba Kevin y estaba mi hijo Juan Eduardo, que son dirigentes políticos de 20 y mi hijo de Proyecto Venezuela. Y tenían un grupo de jóvenes para atender, para ayudar en el protocolo, ustedes saben. Atenciones a la gente que iba a ir allá y a todos los que estaban en los municipios cercanos. A la semana de María Corina retirarse del Táchira, se llevan detenido a Ricardo Albacete. Crimen, sabotaje eléctrico. Oh, bueno, a los 5 días me llaman una persona familiar de alguien del Ministerio Público y me dice, porque es que también tenemos gente amiga allí, su hijo lo nombraron anoche en una reunión en residencia de gobernadores Bernal y dijo que él, junto a una jovencita que se llama María José y junto a Kevin y Juan Eduardo, los tres, eran los individuos que iban a ser involucrados con Ricardo Albacete en el sabotaje eléctrico. Váyase para el Meos con el niño porque está enfermo. A las 3 de la mañana mi esposo corrió con mi hijo a enviarlo a San Antonio del Táchira para que cruzara a las 6 de la mañana la frontera y avisarle a estos muchachitos que se fueran. Eso estamos hablando de antes del 28 de julio.
Ellos huyen y desde ese momento esos 3 jóvenes pierden la posibilidad de ejercer su derecho al voto. Nosotros seguimos nuestro trabajo, mi esposo facilitador electoral, formador de testigos electorales en el estado Táchira, y su jefa inmediata, Nélida Sánchez, detenida hoy en el Helicoide, es defensora de los derechos humanos. Pero fueron los que formaron a los testigos. El 28 de julio fui testigo nacional por el Comando Venezuela en el Táchira y di la última rueda de prensa desde el Comando Venezuela a las 4 de la tarde. Mi mensaje, que resguardaran las actas, porque en la ley de procesos electorales, en el reglamento establece que los testigos de los 3 primeros candidatos tienen derecho a su acta. Y así lo hicieron los testigos que estaban formados impecablemente para este proceso electoral. Y todo lo que yo vi fue esas actas que daban por ganador a Edmundo González Urrutia. Señores, desde el 28 hasta el 8 de agosto, amenazas a mi teléfono de la Operación Tuntún. Operación Tuntún, que era que te reventaban la puerta de tu casa y te sacaban a rastra. Y uno no dormía. Y esa zozobra. El 8 de agosto allanan mi casa. Pero, a diferencia de muchos otros, con orden de allanamiento de tribunales. ¿Qué buscaban en mi casa? Bombas Molotov, explosivos, computadoras, drones, o sea, todo lo que ustedes puedan imaginar que una terrorista como yo pueda tener en su casa con un delito de terrorismo. Y estoy hablando de este delito internacional, porque es una marca para todos nosotros. Y ya cuando hay una orden de allanamiento, pues hay una persecución, pero ya con más énfasis. Y mi esposo y yo huimos dejando a mi mamá de 83 años sola. A la mamá de él, de 80 años sola. Y nos escondimos. Porque les voy a decir algo. Con toda la persecución que me habían hecho y porque todo lo que me habían mandado a hacer desde tantos años, yo nunca había huido de Venezuela. Pero ya con una orden de allanamiento viene una orden de detención. Y los que son abogados aquí lo saben. Nos escondimos 10 días, pero ya lo último parecíamos un poste con corriente, porque hasta nuestros mismos amigos les daba miedo ayudarnos y con mucho respeto, no los pongo en duda, son nuestros amigos y nos ayudaron, pero tampoco teníamos nosotros por qué involucrarlos en esto. Llegamos a Colombia, estoy aquí con salvoconducto, pero no tengo derecho a trabajar. ¿Cómo subsisto? Yo no le estoy pidiendo al país colombiano, que me ha dado su cariño, su amor y su apoyo y su protección, que me regale, no sé, donativos para trabajar. No, yo quiero trabajar para poder subsistir mientras puedo regresar. Porque el 10 de enero es el principio del final. El 10 de enero se tiene que juramentar González Urrutia, Edmundo González Urrutia, como presidente de Venezuela. Y el 11 de enero, si Maduro no ha entregado, va a ser un gobierno usurpador. Y yo quiero preguntarle al gobierno colombiano, ¿qué van a hacer? Gracias. Beatriz, muchísimas gracias por tu testimonio. En aras que entiendo que el tiempo es corto, yo les pediría a todos los que estamos aquí un compromiso. Yo les pediría un favor, que nos comprometamos en una sola cosa, lo que cada uno puede hacer aquí. Tenemos que buscar la forma para que ellos puedan incorporarse al mundo del trabajo y puedan ellos crear sus vidas con sus familias, con sus amigos, en su comunidad y contribuir de nuevo en este gran país que también los necesita. Pero tenemos todos que comprometernos a ayudar para regularizar esa situación migratoria y que tengan todos los derechos que tenemos todos nosotros acá. Muchísimas gracias. Y a ustedes, Beatriz, de verdad que también, es que todos me conmovieron mucho. Gracias por los testimonios, gracias por compartir sus historias. Un honor.